Cada vez son más habituales los servicios que van saliendo para tratar situaciones con psiquiátricos. En este podcast vamos a aglutinar todos los psiquiátricos, tanto enfermos mentales como aquellos que tengan algún tipo de percepción distorsionada debido por un pasado de consumo de sustancias. Si tienes curiosidad o interés, interésate por el pasado de las personas de estas con las que trates y en muchos casos verás que a lo mejor hace 15, 20, 10 años han tenido incidentes con fuerza y cuerpo de seguridad por temas de sustancias, ya sea por tenencia y consumo, tráfico, bueno, todo este tipo de cosas. Pero bueno, esto como anécdota y como chismorreo de interés a lo mejor policial desde el punto de vista criminológico para analizarlo, ¿de acuerdo? Pero bueno, cada vez somos más llamados a estos tipos de servicios. Y evidentemente, si encima se está aumentando la entrada de sustancias desde el sur y desde el oeste hacia nuestro territorio, o el oeste nos referimos al otro lado del Atlántico, bueno, pues podemos esperar que las próximas décadas y a los próximos años este tipo de servicios cada vez estén más a la orden del día y tengamos incluso que a nivel interno tener formación adecuada para ello. En casi todos los cursos, podcast, etcétera, que hay sobre la materia se centran mucho en la parte de conocer la realidad del tipo de enfermedad, como poco menos que para diagnóstico. Y a nivel técnico, nosotros no tenemos por qué saber, que a lo mejor sí, como culturilla viene bien, pero tampoco tenemos que ser unos profesionales de diagnóstico de qué tipo de enfermedad o qué brote está sufriendo una persona en un momento determinado. A nosotros nos interesa otro tipo de cosas. Pero bueno, en casi todos estos casos somos llamados a resolver situaciones que han fallado otras cosas previamente. Por ejemplo, ¿qué vamos nosotros a resolver a las 4 de la mañana en un pueblo por ahí, nosotros solos, que a lo mejor las únicas personas cuerdas que en ese momento están despiertos son si hay suerte y han llegado los técnicos de la ambulancia y una patrulla policial en casos de lugares aislados, ¿no? En casos de ciudad, pues a lo mejor hay más posibilidades de que haya más número de personas, de profesionales trabajando. Pero bueno, nos llaman a resolver situaciones críticas que han fallado previamente un montón de cosas antes. Primero, la educación del sujeto, en el caso que estoy hablando de consumo de sustancias. La educación del sujeto, la entrada en el mundo de ciertas sustancias. Una vez ya se ha padecido ese tipo, a lo mejor ha sido diagnosticado, la familia, qué ambiente familiar tiene esa persona, supervisan que se tome la medicación o está completamente abandonado o incluso vive aislado, no tiene familia, lo han dejado de lado. A veces es entendible incluso porque pueden amargar en la vida a una persona, a una familia completa, un sujeto de estas características que a lo mejor rehúsa tomar una medicación, llevar un control de su vida, vamos a llamarlo de esta manera, y entonces a lo mejor lo medio abandonan y nos encontramos situaciones caóticas, ¿no? Por otro lado, también han fallado los trabajadores sociales, que a lo mejor la familia lo ha dejado de lado, pero a lo mejor los trabajadores sociales del ayuntamiento pueden hacer algo, ¿no? Pueden hacer unos mínimos de control, de evaluación, de supervisión de esa persona. Y por último lugar también incluso hasta los médicos, ¿no? Pero bueno, tampoco nos queremos extender mucho. Pero bueno, lo que quiero decirte es que tú y tu compañero llamados a las 4 de la mañana a resolver, vayan a tal domicilio que hay un problema familiar. Y tú dices, uff, si hubiera sido biogen, hubieran dicho algo de desavenencias entre pareja, posible biogen. No, aquí te dicen problemas familiares. Entonces cuando tú llegas ahí dices, pero mi madre, ¿esto qué es? Y bueno, a veces hay situaciones que no podemos resolver porque llegamos, no hay ningún delito, los de la ambulancia dicen, aquí no hay ningún herido, y bueno, y tienes que hacer malabares, ¿no? Pero bueno, este podcast no se va a centrar en este tipo de avisos, se va a centrar ya en los más graves, en los que ya incluso hay violencia y a lo mejor personas armadas, ¿de acuerdo? Entonces, como siempre, en nuestros podcasts, en nuestros vídeos, nos hacemos preguntas. Y cuando llegamos a este tipo de escenarios, hay que hacernos ciertas preguntas. Cuando llamamos y requerimos no solamente las 4 de la mañana, sino cualquier tipo de escenario, y simplemente por lo que estamos viendo, valoramos que ya es un cliente de corte
que no está bien de la cabeza o algún pasado de consumo que tampoco nos interesa diferenciarla. Si no vemos que es una persona que no se está comportando de forma socialmente normal. Entonces, llegamos y valoramos que hay algo raro, ¿no? Entonces, la primera pregunta que tendremos que hacerlo es, ¿hay tiempo o no hay tiempo? ¿Por qué? No es lo mismo que de repente nos llame porque hay una persona en un estado extraño y llegamos y está en mitad del monte, un descampado, que no hay vida, que no hay corre peligro la vida de terceros, que ni siquiera viene hacia nosotros, sino está, vamos a decirlo así, a su libre albedrío. Y bueno, tenemos tiempo para requerir a lo mejor llamar a un contacto con un familiar, a ver si se vuelve más cooperante, llamar a la ambulancia, a ver si viene a lo mejor la medicalizada para que empiecen a valorar lo que está pasando, a ver qué estrategia vamos a hacer para abordar la situación, a ver si alguien lo conoce, nos puede dar datos, ¿no? ¿Hay tiempo? Bueno, pues, o no hay tiempo. Nos llaman por una persona caminando a mitad de una autopista, coches pasando, peligro, riesgo para la vida de los agentes intervinientes, riesgo para la vida de los conductores de la vía, riesgo para la vida de la persona en cuestión. Entonces, aquí hay que hacerse esta pregunta, ¿no? ¿Hay tiempo o no hay tiempo? ¿Cooperante o no cooperante? Otra pregunta que habría que hacerse. En muchas ocasiones llegamos a los sitios, vemos que no es una persona que no está bien, pero bueno, en su distorsión de la realidad, cuando ve el uniforme, logra discernir en el fondo quiénes somos y no incluso puede cambiar su actitud y se vuelve colaborador con nosotros, incluso cariñoso. Bueno, pues aquí no hay ningún problema, ¿no? Cooperante, vamos a llamarlo así. O no cooperante, no obedece nuestras órdenes, se va hacia la zona más peligrosa, se pone en peligro a él, a terceros. Que se ponga en peligro a él es el menos riesgo en este podcast que vamos a tratar para nosotros. En este podcast lo que más nos interesa es el riesgo que hace o que pone a terceras personas o a los agentes intervinientes. Que sí, que nos tenemos que ocupar también de la integridad física de esta persona, sí, pero también en los últimos tiempos nos hemos volvido como muy pensamiento de Alicia con este tipo de circunstancias y la integridad física de terceras personas y la nuestra es importante, incluso más que la de dicha persona, porque si hay que elegir quién va a salir lesionado en una actuación de este tipo, pues no va a ser ni terceras personas ni los agentes. Si alguna persona tiene que asumir la consecuencia, es esta pobre persona, en el caso que sea algún tipo de enfermedad, o la persona con algún pasado de consumo o sumatorio de ambos, lo que fuera, ¿de acuerdo? Entonces, hemos hablado cooperante o no cooperante. Ahora vamos al siguiente escalón. ¿Armado o desarmado? No estamos hablando solamente de armas, vamos a decirlo así, de fuego, sino o blancas, sino incluso un palo, un objeto contundente, un vehículo, cualquier cosa que pueda ser empleado como arma contra nosotros o terceras personas. Entonces, a esto también va a cambiar la estrategia de cómo vamos a abordar la situación. Y una vez pasado de esto, es violento o no violento. Es decir, a lo mejor llegamos y es una persona que no es cooperante, o vamos a decirlo así, que no tiene una cooperación del 100%, pero tampoco lo vemos que vaya a ir contra nosotros, aunque tenga un palo en la mano, y poco menos que está entretenido. Bueno, pues esto puede ser una situación, bueno, que podemos ganar un poquito de tiempo, a que venga más personal, más profesionales de la salud, a nivel ambulancia me refiero, sector sanitario. O está violento, ya pone en peligro la vida de terceras personas y ya nos impide, ya nos, nos fuerza a actuar de forma inmediata, sin demora. Y la última pregunta sería, ¿corre peligro la vida de terceras personas o la de los agentes? Imaginemos que llegamos y nada más llegar vemos una persona que sería de los peores casos que nos pueden haber, que no hay tiempo para pedir apoyo, que no es cooperante, que va armada, que es violenta y que corre peligro a terceras personas a la nuestra. Por ejemplo, llegamos a una vivienda y vemos una persona con un arma blanca asestando puñaladas de forma, o intentando asestar puñaladas de forma reiterada a una puerta, a unas personas. Bueno, pues esto sería el de los peores casos que contemplan de forma inminente nuestra actuación e incluso llegando a hacer uso de la fuerza letal. En este tipo de avisos
de los más graves que estamos hablando, en muchas ocasiones de los más graves estamos hablando de los que no colaboran, que son violentos, que hay peligro para terceras personas, que van armados. Pues bueno, en estas ocasiones, en estos estadios ya del acto del desbordamiento mental de la persona, la persuasión no funciona. Hablar no funciona. Aunque en algunas ocasiones sí, como hemos dicho, sí reconocen a nuestro uniforme y a lo mejor modulan un poco es decir, que tú llegas y a lo mejor está causando el alboroto, pero cuando nos ve, modula. Bueno, pues perfecto, esto lo podríamos catalogar de cooperante. Pero en muchas ocasiones no son cooperantes y son violentas o están armadas y se necesita una actuación inmediata. Entonces, la persuasión queda descartada. En este tipo de situaciones, la amenaza del uso de la fuerza no funciona. E incluso nos pueden retar. Pues no te tengo miedo, a ver si te atreves, vengan a por mí, no podréis conmigo. Que incluso cuando manifiesta este tipo de cosas podemos dilucidar si la persona realmente no estaba bien de la cabeza, y nos da pistas de que, bueno, que estas frases en los momentos que lo está diciendo no son normales que la diga. Entonces, aparte de otro tipo de cosas que pueden verbalizar, que yo no soy un profesional de la salud, ni tampoco lo pretendo, pero sí intento abordar desde un punto de vista policial y desde lo que más nos interesa en nuestro canal, que es nuestra seguridad personal. Entonces, ya no queda otra que muchas veces hacer uso de la fuerza. En muchas ocasiones está bien que entrenemos diversas artes marciales, pero por ejemplo, con este tipo de pacientes, el golpeo o la luxación no funcionan. A ver, entiéndame la expresión y no me lo cojan con pinzas. En muchas ocasiones con este tipo de clientes, la luxación no funciona porque no les genera dolor, y entonces no podemos someterlo por dolor. Entonces es una estupidez estar haciendo luxaciones de muñeca o ciertas técnicas a lo mejor en el tobillo, etc., ¿no? Entonces no funciona. E incluso el golpeo tampoco, porque no le va, a lo mejor una persona normal tras un golpeo, bueno, pues afloja y bueno, pues se deja someter. Pero este tipo de personas no, incluso se pueden venir arriba, se pueden excitar más y pueden ir contra nosotros. Entonces no funciona. Entonces habría que entrenar ciertos tipos de artes marciales, que no me quiero decantar por ninguna, pero que tenga reducciones físicas e inmovilizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, en resumen, lo que tenemos que hacer es reducción física e inmovilización. Incluso si tenemos la capacidad, lo hemos entrenado, que lo vamos a hablar más adelante, el tema de algunas herramientas que tenemos. Bueno, pues tenemos que tener una coordinación para poder intentar fatigarlo, porque a veces cansa a lo mejor a los 15, a los 20, a los 30, 40 minutos de forcejeo con esta persona, se logra agotar tanto, e incluso algunos una vez sometidos se quedan hasta dormidos. Imagínense la fuerza que hacen, y tienen normalmente una fuerza superior a lo normal, lo cual requiere, por eso estamos diciendo ganar, si hay situaciones que podemos ganar tiempo para requerir más personal, porque puede requerir más personal incluso para relevos a lo largo del forcejeo, o incluso para entre varios coger cada uno una extremidad y someter a la persona que se canse para luego poder ser inmovilizada, ¿no? Y se recomienda que se inmovilicen tanto piernas, brazos, es importante tener en cuenta la cabeza. ¿Por qué? Porque esta persona va a golpear, incluso se va a golpear para autolesionarse, e incluso tener cuidado con la boca, porque tienden a morder, que sí, que incluso algunas veces tendremos que dar algún tipo de golpeo para seguridad de algún compañero. Imaginemos que hay un compañero sujetando un brazo, otro, y de repente este con la cabeza se está aproximando para morder a un compañero. Bueno, no queda otra en las circunstancias, debido a la escenografía, a la distribución física del escenario donde estemos trabajando, que dar algún tipo de golpeo por seguridad. Y la verdad que es importante aquí en este caso llevar evidentemente guantes. Todos tenemos que llevar guantes para tratar con esta persona, evitar que nos muerda. Y si nos muerda, pues bueno, tener incluso hasta una barrera de seguridad física a nivel medio de contención, vamos a llamarlo así, de enfermedades que nos pueda morder. Recordad que las mordeduras son muy delicadas por el tema de las infecciones. Incluso nos puede amputar un dedo. Entonces no es lo mismo que nos muerda sin guante a que nos muerda con un guante. Incluso hay guantes preparados para este tipo de cosas, con revestimiento
revestimientos de protecciones, pero tampoco nos queremos extender en este tema. Pero bueno, recordar que muerden y que hay que tener controlado la cabeza. Y estas personas tienen una gran fuerza superior a lo normal, pero una fuerza que incluso descomunal. Y a veces suelen ser bastante grandes. Entonces, dos agentes convencionales con una formación muy básica en lucha cuerpo a cuerpo, pues lo van a tener bastante complicado y va a ser requerido que venga más personal. Incluso ciertas técnicas que empleamos con las defensas extensibles, etcétera, no van a funcionar. Entonces, como hemos dicho, algún tipo de arte marcial que tenga reducción física e inmovilización. Como hemos dicho anteriormente, hay que velar por la integridad de los mismos. Sí, hay que velar por su integridad. En la medida de lo posible, reducir que no se hagan daño. En la medida de lo posible, que no hagan, también evidentemente que no hagan daño a otras personas. Pero repetimos, nuestra seguridad tiene que ir por delante. No tenemos que exponernos a sufrir heridas. Si tenemos X EPIs personales, nos los ponemos. Chaleco, casco, guantes. E incluso para este tipo de trabajo, rodilleras si tienen. Yo, por ejemplo, personalmente llevo 2 rodilleras en la mochila para este tipo de, bueno, para cualquier tipo de escenario, pero bueno, para este tipo de escenarios son de los escenarios que hay que colocárselo antes de entrar. ¿Por qué? Porque seguramente va a haber una lucha en el suelo. Por lo tanto, es importante que el arte marcial que practiquemos tenga trabajo en el suelo, no solamente en posición vertical, por llamarlo de una manera, sino también una vez llevados al suelo. E incluso practicar ciertas posturas que no le pasen los brazos por delante o que esté próximo a su boca, porque va a tender a ir a morder, ¿de acuerdo? Entonces, como hemos dicho, la seguridad es lo primero. Ahora vamos a hablar de ciertas herramientas. El escudo. Bueno, ¿el escudo es una herramienta interesante? Sí. Pero claro, un escudo requiere por lo menos de a lo mejor mínimo 5 agentes para usarlo. ¿Por qué estamos hablando de esto? Incluso una cohesión y un respaldo, o que los compañeros se sientan respaldados y haya una cohesión grupal. ¿Por qué estamos hablando de esto? Nuevamente, la persona que va con el escudo está un poquito más desprotegida, entonces necesita confiar en sus compañeros de que en ciertas situaciones le ayuden y no lo dejen vendido, por llamarlo de alguna manera, hablando de un algo un poquito popular, de luchar contra esta persona, porque está siempre en una posición un poquito más expuesto. Entonces, y la cohesión, de que todos vayan al unísono, que todo más o menos vaya coordinado, que todo el mundo sepa lo que tenga que hacer. Yo voy al brazo de arriba, yo voy al brazo de abajo, perdón, a la pierna de abajo, yo voy a esta pierna, yo voy al otro brazo. Y una vez sometido y luchado con él durante un tiempo, a lo mejor ya está fatigado, pues a lo mejor nos atrevemos ya a intentar cambiarle el engrietamiento a la espalda, o le hemos logrado simplemente engrietarlo por delante. Pero bueno, el escudo, como hemos dicho, no es la panacea y requiere de varios agentes. Si solamente somos 2 o 3, personalmente, no estoy diciendo que me tengan que hacer caso, pero personalmente desaconsejo su uso. Por otro lado, el taser es otra herramienta que tenemos a mano y bueno, es una herramienta que suele o que a veces o que falla con bastante cantidad de ocasiones y no es una herramienta perfecta, ¿de acuerdo? No es una herramienta infalible, más que perfecta, infalible. Entonces se tienen que dar unas circunstancias que, como en el escudo, también requiere que seamos varias personas. Si está en peligro nuestra vida, integridad física de otras personas, evidentemente no hay que usar esta herramienta. Tenemos otras herramientas para mayor contundencia de uso legal de la fuerza. Entonces, si somos pocos agentes, no hay que jugársela. Los tasers no son infalibles y entonces no hay que jugársela. Y si está la vida de terceras personas en juego y la nuestra, no lo dudes, arma de fuego. Y bueno, a lo mejor si somos muchos agentes, imaginemos que somos 6 agentes. Y también evidentemente del escenario, si está dentro de una casa, a lo mejor por mucho que seamos muchos agentes, la dinámica y el espacio son los que son y no dan para ser más personas. Pero imaginemos que estamos en una situación excepcional, en la calle. La persona tampoco está corriendo como un loco, sino está más o menos acometiendo en un sitio más o menos estático y somos 10 agentes. Bueno, que uno podría sacar la extensible, bueno, a lo mejor no le haría mucho, pero bueno, en este caso, uno coge el escudo, perfecto. Otro coge el taser, perfecto. Otro, porque está armado, tiene el arma varios tienen las armas desenfundadas para dar seguridad, perfecto. Y también aquí viene la desescalada, que de repente la persona tira, imaginemos, el arma blanca y de repente nos quedamos así. ¿Qué vamos? ¿De repente todos como pollo sin cabeza? No, esto tiene que estar, evidentemente, tiene que estar practicado, entrenado, si no, no va a salir. Pues nos vamos aproximando más o menos a una especie de
pack y más o menos que tenga todas las personas los roles preestablecidos. Venga, tú el brazo de arriba, tú el otro brazo, yo la pierna, tú la otra pierna. Yo lo cojo de la cadera y lo intento tirar, por ejemplo. La estrategia que ustedes quieran tratar. Pero bueno, lo que queremos decir es que tanto el escudo como el taser son herramientas que requieren coordinación, entrenamiento y estar seguro de que si de repente fallan las cosas se tuercen, tus compañeros te van a dar seguridad. Cuando llegamos a este tipo de escenarios, se pueden dar dos circunstancias. Que la persona simplemente se vea que no está bien de la cabeza y que a lo mejor puede ser un peligro para sí misma o para terceros, para los agentes, pero de momento no ha cometido ningún delito. Por lo tanto, pues bueno, a lo mejor nosotros no podemos hacer nada, pero los médicos sí pueden dictaminar un ingreso involuntario en psiquiatría, ¿de acuerdo? Que a veces pues no tenemos herramientas legales nosotros para hacer algo, pero podemos tirar de esta herramienta legal que tienen los médicos, ¿de acuerdo? Entonces, simplemente lo queríamos decir por si alguno lo desconocía o no se le había dado esta circunstancia o los compañeros nuevos, bueno, que sepan que existe esta circunstancia. Entonces, que los médicos pueden dictaminar un proceso de ingreso involuntario contra su voluntad, es decir, una detención. Y que no queremos expandir en esto, pero bueno, esto después está avalado por el Poder Judicial, del juzgado territorial, pero bueno, no nos queremos seguir extendiendo. Repetir que hay que hacerse ciertas preguntas y que de repente, y depende de los escenarios donde nos enfrentemos, podemos tener más tiempo, menos tiempo, o la persona al estar armada o desarmada, o que corran peligro a terceras personas, nos pueden hacer que no haya tiempo para nada. Entonces siempre hay que ir precavido, intentar llevar los EPIs, los máximos EPIs posibles, practicar de forma regular artes marciales, incluso ya no por vamos a decirlo, ya no por la seguridad nuestra, que es lo principal que vamos a tratar en este vídeo. Nuestra seguridad es súper importante, practicar artes marciales que nos den unas herramientas para trabajar en la calle, perfecto. Pero al practicar nosotros ciertas artes marciales, también le damos y velamos por la integridad de los sujetos que en ese momento no están estables psicológicamente, y tenemos que intervenir con ellos. No nos queremos seguir expandiendo este podcast. Esperemos que les haya gustado y nos vemos en el siguiente.